Bien, continuamos con las clases de física 2. Servicio a la licenciatura en ciencias químicas. Bien, con este tópico vamos a terminar la unidad 3 y dejar comenzada la unidad 4. Recordarles pues que la primera evaluación, o sea, el primer parcialito va a ser de la unidad 1 y 2, ¿verdad? Que va a ser este día jueves, si no sucede otra cosa, a las 8:25, 8:30, digamos, 2 horas reloj, ¿verdad? Entonces ahí se va a comunicar con ustedes el instructor que tenemos asignado, ¿verdad? Porque de ahí en adelante él se va a hacer cargo de las discusiones de problemas. Siempre le vamos a estar girando las guías de discusión de problemas, pues, pero él se va a hacer cargo en ese horario del día jueves, para dedicarme yo completamente a la teoría, pues. Pero yo voy a estar verificando todo, a la asesoría, para el instructor, cualquier duda, ¿verdad? Bien. El último tópico de esta unidad 3 es esfuerzos térmicos. ¿Qué son los esfuerzos térmicos? Esfuerzos térmicos. Cuando un material se ve sometido a esfuerzo por efectos de cambios de temperatura. Acuérdense que hay países acá bien al norte que hay cambios, que en vez de la temperatura está bien elevada y por la noche la temperatura está bien baja. Entonces ya sabemos que con las temperaturas todos los cuerpos experimentan si es temperatura baja, una compresión baja, y si es temperatura alta, una dilatación. Entonces de eso trata esto. Y esto es parte también de la resistencia de materiales, ¿verdad? Bien, con esta figura pues pretendo yo explicar en qué consiste el esfuerzo térmico. Aquí hay una barra de X material, ¿verdad? Con una longitud inicial, ¿verdad? Que hay una temperatura T sub 0 en el ambiente y que una temperatura T, en donde T es mayor que T sub 0. Bien, debido a esos efectos puede situarse que al aumentar la temperatura esto se alargó, se dilató y tuvo una longitud final L. Si exageramos aquí un poco, pues esta diferencia entre longitudes sería el delta L, ¿va? Que ya todos sabemos que un cambio de longitud sería longitud final menos longitud inicial. Colgamos un peso acá, ¿verdad? Un peso mg, y aquí podemos imaginarlo que está sometido a una tensión, pues, la barra F. Bien, los esfuerzos se definen como fuerza sometida, fuerza aplicada por el área de sección transversal de esta barra. Y la deformación se define como el cambio de longitud sobre la longitud inicial. O sea, estos son conceptos de resistencia básicos de resistencia de materiales. Bien, resulta ser que experimentalmente se ha comprobado que la fuerza es proporcional a la deformación que experimentó el material. Y la fuerza F sobre A proporcional delta L sobre E. Para volver a ecuación esta proporción, solo agrego una constante de proporcionalidad, que aquí va a ser una Y, ya no es más Y, según la Real Academia Española, este es Y, una Y mayúscula. Este Y mayúscula va a significar el módulo de elasticidad del material, que es conocido también como módulo de Young. Estos son valores constantes de acuerdo a si es hierro, aluminio, cobre, bronce, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son valores fijos que existen en tablas, ¿verdad? Y cuando el instructor le explique
problemas de eso, pues ahí van a salir, pues. Bien, entonces tengo esta ecuación, ¿verdad? Yo puedo despejar delta L acá y me queda 1 sobre Y, F por L sub 0 sobre A. Pero este delta L fue el incremento que tuvo en longitud. Pero si tuvo que ver también ¿cómo se llama? La temperatura, ¿verdad? Este aumento en longitud puede verse también a la diferencia de temperatura. Según la dilatación lineal, el incremento en longitud sería alfa L sub 0 delta T. Ya sabremos que el alfa es un coeficiente de dilatación lineal del material, que es un valor también constante. Entonces podemos igualar este cambio en longitud debido al peso, ¿verdad? Igual al cambio en longitud debido a la diferencia de temperatura. Delta T sería la diferencia de temperatura. Si igualamos todo esto y despejamos F, ¿va? O sea, la fuerza a que pudo haber sometido por diferencia de temperatura, ¿no? Igual alfa delta T Y por A. Entonces todos los materiales se ven sometidos a un esfuerzo, ¿no? Debido a cambios de temperatura, ¿no? Bien, con esto cerramos la unidad 3, porque recuerden que esto es un complemento, ¿verdad? Lo esencial de la unidad 3, pues, es lo que es el concepto de temperatura, ¿va? Las diferentes escalas de temperatura, las ecuaciones de conversión de temperatura, el efecto de dilatación lineal, superficial y cúbica. Este es como un complemento de esta unidad, pero ahí tenemos la ecuación, ¿verdad? Final de esto, pues un par de problemas o un problema tal vez les explique el instructor para ver cómo es que se trata de esto. Yo lo estoy esbozando la teoría y la deducción de estas ecuaciones. Bien, pasamos a la unidad 4. Esto se llama cantidad de calor. Recuerden que estábamos en fluidos en la unidad 1 y 2, ¿va? Y hoy ya pasamos a toda unidad que se llama calor. Otros dicen mejor termodinámica. Bien, concepto de calor, dice el programa acá. ¿Qué es el calor? La vamos a simbolizar y con el símbolo Q mayúscula. O sea, este símbolo lo ocupan también en la Unión Americana. La literatura científica y tecnológica de allá nos viene. Entonces, y es país del primer mundo, pues vamos a entender que nosotros pues nos vamos a plegar a eso, porque es la influencia de Estados Unidos en todo nuestro continente. ¿Qué es el calor? Energía transferida entre un sistema y su entorno debido a una diferencia de temperatura existente entre ellos. Entonces el calor es energía. Así como, acuérdense, en física 1 hablamos de energía potencial gravitatoria, energía cinética. Entonces este es otro tipo de energía térmica, se le puede llamar también, ¿no? O calor. Bien, entonces dice que debe haber porque deben de haber diferentes sistemas, o imaginemos dos sistemas nada más, que tengan diferente temperatura, pues cuando los ponemos en contacto va a haber transferencia de energía de uno para otro, del más caliente al más frío. O simplemente cuando dejamos una olla con agua hirviendo en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces ahí el entorno es el medio ambiente. El entorno está a una temperatura determinada, ¿verdad? Temperatura ambiente. Entonces eso empieza a intercambiar energía con el medio ambiente hasta que el agua y la olla se ponen a la temperatura ambiente, o sea que entró en equilibrio térmico. El agua caliente con la olla se dieron el calor al medio ambiente y el medio ambiente ganó algún calor. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en que el calor va a ser positivo cuando un cuerpo gana o absorbe calor, ¿verdad?
Por ejemplo, ponemos un poco de agua en una olla a la cocina y encendemos el quemador, pues, entonces el agua va a empezar a ganar calor. Claro, se va a estar gastando combustible, que es gas propano, ¿verdad?, para hacer eso. Y cuando la olla la sacamos al medio ambiente, hirviendo, digamos, con agua, ¿verdad?, entonces allí ella va a perder calor hasta llegar al equilibrio térmico. O sea que la pérdida de calor lo vamos a simbolizar con el signo negativo menos. Bien, esta prácticamente sería una ley cero de la termodinámica. En equilibrio térmico, ¿verdad?, el calor ganado va a ser igual al calor perdido. ¿Cómo podría explicar esto ya en la realidad? Si tenemos una olla con agua caliente, ¿verdad?, y yo entrego una muestra metálica a la temperatura ambiente al echarla adentro, y vamos a imaginar que aislamos todo, que no van a haber pérdidas de calor al medio ambiente, por lo que sería un calorímetro. Entonces con un termómetro podríamos nosotros notar que cuando llegó al equilibrio térmico, el calor que ganó la pieza metálica es igual al calor que perdió la olla y el agua. Hay muchos problemas interesantes de esto que resuelven hallando calores específicos de muestras metálicas o aún de líquidos, ocupando el concepto de calorimetría. Y el concepto de calorimetría está en que el calor ganado va a ser igual a menos calor perdido. ¿Y esto en qué se basa? Simplemente en la ley de conservación de la energía. Mientras lo tengamos esto aislado, porque si no ya intervendrían el entorno, entonces ya allí se nos complica el problema. Pero, ¿qué es la cantidad de calor o del calor? Un cuerpo va a absorber cierta cantidad de calor. Si el calor que puede absorber un cuerpo va a ser proporcional a su masa. Entre más masa tenga, va a tener más capacidad de absorber calor. También el calor va a ser proporcional a la diferencia de temperaturas, porque para que se dé ese flujo de calor debe haber diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no hay flujo de calor. Entonces esto funciona matemáticamente así, ¿va? Si Q es proporcional a M y es proporcional a delta T, Q es proporcional a M delta T. Para volver a ecuación esta proporción, solo tengo que agregar una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad va a ser una C minúscula. Esta C minúscula es el calor específico del material, muestra, lo que sea. Este calor específico, si no hay grandes cambios de temperatura ni grandes cambios de presión, se va a mantener constante. El calor ya está portable, el calor específico del plomo, de la plata, del hierro, del oro, etcétera, del agua, ¿verdad?, del aceite. Entonces va a ser constante. Entonces la ecuación para calcular una cantidad de calor, Q es igual a mc delta T. Es más fácil recordarlo mnemotécnicamente, así va, mc delta T. Porque yo lo puedo haber puesto cm delta T, pero no es más fácil recordar mc delta T. Ya sabemos que esta es la masa del cuerpo en cuestión, ¿verdad?, que va a recibir calor o que va a perder calor. Este es el calor específico del cuerpo de que se trate, y delta T, la diferencia de temperatura entre el que fluye, el que mande el foco caliente o foco frío, digamos. Siempre el calor va a fluir de la temperatura más alta a la más baja, nunca al revés, porque sería contradictorio a la ley cero de la termodinámica. Bien, ¿qué unidades vamos a ocupar para el calor? Bueno, podemos utilizar las unidades SI, que es el Joule, ya lo vemos, se simboliza por una J, ¿no? Otras unidades a utilizar, pues
BTU, O, y este es SI, ¿verdad? Estas son otras. Unidades térmicas británicas, ¿verdad? Incluso los aire acondicionados, pues las capacidades las dan en BTU. Son unidades más técnicas, ¿no? Y calorías, ¿va? Pero después nos vamos a dar cuenta que hay un equivalente, ¿verdad? Entre una caloría y los joules. Que quede como dato allí, ¿verdad? Que una caloría y ahí tenemos las equivalencias, ¿no? Una caloría en 3.969 por día de la menstrual PTU, ya es térmica británica, y una caloría es igual a 4.1860 joules. Este es conocido como equivalente mecánico del calor también, ¿no? Entonces ya nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Y pues les dejo suerte para la prueba esta, ¿verdad? No tiene más que 5 dificultades. Pues les he enviado problemas resueltos, la teoría he tratado de esbozarla acá, ¿verdad? Pero si han entendido los problemas resueltos y han resuelto también de su parte, pues prácticamente ese examencito va a ser un paseo de campo para ustedes, porque se va a evaluar pues generalidades, conceptos, aplicaciones, etcétera. El examen pues está diseñado que haya estudiado en 1 hora lo pueda resolver, pero sin embargo van a tener Alejandro, el instructor, ¿verdad? Les va a poner 2 horas para que ustedes lo desenvuelvan. No va a ser necesario que dejen constancia de solución. Ustedes pueden tener al momento pues libros, fórmulas, de todo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Su papel para hacer sus cálculos, porque no lo van a hacer adivinando, ¿verdad? Entonces alguien va a querer comprobar, ¿verdad? Hacen sus cálculos y simplemente ustedes se van a llenar, como es opción múltiple, pues, señalar allí o rellenar si es un círculo, ¿verdad? La respuesta que ustedes consideren que a su criterio es, ¿verdad? Que a su criterio es, pero después yo les voy a mandar la solución del examen, ¿verdad? Para verificar pues quiénes acertaron, quiénes no acertaron, ¿verdad? Y que no exista duda. Si hubiese algún error, ¿verdad? Entonces al encontrar la solución pues serían los correctivos del caso. Espero de que no, ¿verdad? Así que suerte para el examen, ¿verdad? Y lo estaríamos viendo en la próxima clase para continuar con esta unidad 4, ¿verdad? Porque la unidad 3 y 4 ya serían para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho por la atención prestada, ¿verdad? Y de nuevo pónganle todo el ímpetu para el examen. Suerte.